Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero mostrar otra forma de hacer una lista desplegable. Para mí, la mejor hasta la fecha. ¿Por qué? Esta lista desplegable lo que hemos hecho es agregarle un buscador. De esta forma solamente va a buscar cierta parte de nuestra lista desplegable y así tendremos una lista desplegable acortada. Dependiendo el nombre que pongamos en nuestro buscador, nos hará la búsqueda y ahora nuestra lista desplegable es mucho más pequeña. ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Quédate hasta el final. Disponemos de esta lista de nombres que si tenemos que hacer una lista desplegable, datos, validar de una lista y en origen pondríamos todo el rango. Aceptar. ¿Qué pasa? Es una lista muy larga y tendríamos que estar buscando el nombre entre tanto nombre. ¿Qué os parece si le añadimos un buscador a la lista? Nos generará una lista acortada y haremos un desplegable de esa lista acortada. Será mucho más sencillo y encontraremos el nombre mucho más fácil. Vamos a ello. Vamos a generar una lista acortada. Igual. Filtrar. ¿Qué tenemos que filtrar? Los nombres de nuestra lista desplegable. Punto y coma. Y ahora utilizamos dos funciones más. Es número y hallar. ¿Qué tiene que hallar? Lo que coloquemos en nuestro buscador. ¿Dónde lo tiene que buscar? En nuestra lista desplegable. Cerramos paréntesis y cerramos y cerramos. Aceptar. Ahora en nuestro buscador, si filtramos por Juan o por J, tenemos Juan, José y Javier. Si filtramos por An, de Antonio, nos da todo lo que contiene An. Juan, Antonio, Ana. Bien, la primera parte ya la tenemos hecha. Ahora vamos a hacer nuestra lista desplegable de nuestra lista acortada. Para ello, ¿qué hacemos? Nos posicionamos en la celda, nos vamos a datos, validación de datos, validación de dato de una lista y aquí escribimos lo siguiente: igual des ref paréntesis primer nombre de nuestra lista acortada, punto y coma 0, punto y coma 0, punto y coma, contará, paréntesis, ¿qué tiene que contar? Nuestra columna donde tenemos la lista acortada, cerramos paréntesis, menos 1, que son los títulos, cerramos paréntesis, aceptar. Y ahora ya tenemos nuestra lista desplegable solamente con los nombres de nuestra lista acortada. Si ponemos J y buscamos el desplegable, nos lo hace solamente con los nombres que contienen J. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!